Listo. Entonces, del punto 2 y la pregunta es... Profe, la pregunta es ahí para resolverlo en el valor futuro. Es que tengo una confusión si tomar los 700 o los 200.000 pesos. Entonces, pues, a ver si me puedo resolver con esa inquietud. Listo, los 200.000. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos asumiendo que en la última cuota recibimos el valor de la anualidad y recibimos el valor futuro. Entonces, si yo pongo los 700 de valor futuro, estamos diciendo que recibo los 500 y adicionalmente 700. Pero ahí dice una suma final de Listo, profe. 700.000. ¿Listo? Ah, qué bien, gracias, profe. Vale, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechan pues. Pero una cosita, ¿esos Dime. 500 se tomarían como una anualidad o algo así? Correcto. Ah, listo, profe, gracias. Vale, de nada. ¿Más preguntas de algún punto? De lo que sea. ¿No? Profe, yo el del punto 4 profe. En Sí. este caso, o sea, yo hice la respectivo flujo, pero no me queda como tan claro, o sea, los 80 millones de rendimiento y por la demás parte, o sea, yo entiendo que, o sea, si me dicen si estoy mal, esos 80 millones son como lo general, lo que se hubo del tiempo uno al tiempo 5 y digamos que los 40 son como lo que hubo, el ingreso de dinero que hubo en esos tiempos, ¿sí? ¿O estoy mal, profe? Bueno, empecemos un momento desde el... Entonces, usted dispone de 100 millones para invertir, la rentabilidad mínima que desea obtener es del 15% efectivo anual, está eligiendo entre tres proyectos cuya vida útil es de 5 años cada uno. Y entonces invertimos 100, ¿cierto? Creo. El primer proyecto le entrega 80 millones de rendimientos, 40 en el tercer año, 40 en el cuarto y al final del quinto le regresa el dinero invertido, ¿cierto? Sí, señor. Segundo le entrega los mismos 80, pero en cuatro cuotas iguales de 20 desde el primer año hasta el cuarto y al final le regresa el dinero invertido, ¿sí? Y el tercero le entrega 100 de rendimientos junto con el capital invertido al final de los 5 años, ¿correcto? Ah, vale, vale, sí, profe. Ahora, no lo dije en la clase pasada, eh, bueno, una de dos, o ya lo tienen claro o no se dieron cuenta, no sé cuál de las dos sea, pero va a cambiar la respuesta si yo dejo estos espacios en blanco o si coloco el cero. No da lo mismo, igual acá. ¿Por qué? Y para que lo tengan presente y les explico cómo debería ir ahí. Cuando yo voy a trabajar la fórmula de valor presente neto, TIR, hay flujo, hay periodos en los que no hubo flujo y yo dejo esas celdas en blanco, Excel no me va a tomar esas celdas como si el valor fuera cero, sino como si no existieran. Es decir, como si este fuera el periodo cero, este el uno, el 2 y el 3. O acá, como si este fuera el periodo cero y este el uno. Eso significa para
para cualquier ejercicio, taller, parcial, lo que sea. Si tengo un flujo, un periodo en el que el flujo es cero, debo colocar el cero. ¿Listo? Vale, gracias, profe. Vale, con gusto. Profe, una pregunta. ¿Usted ahí Sí. colocó los ceros? Sí, acabo de colocar los ceros. Ah, que creo que la pantalla se trabó o no sé. Ok, pregunta, ¿los demás ven bien la pantalla? ¿O, Ah, no, ya lo veo, ya lo veo. Como o, que se... o que es decir, asumo que es el equipo de Jorge? Pues por eso. No, pero a mí también me pasa lo mismo, a veces se queda como congelado y ya vuelve otra vez, pero tarde. mm, ok, quiero que una persona me diga, ¿ve todo bien cuando yo muevo el mouse, cambio las celdas? Sí, profe, yo lo veo bien. Está bien. Yo también Muy lo bien, veo profe. bien, profe. Ok, con esas personas ya descarto que sea yo. Y no sé, el equipo, el internet, no sé qué inconveniente tengan ustedes, pero pues ya es de ustedes. Ya si todos me dijeran, no se ve, no se escucha, yo qué sé, ahí sí, pues soy yo. ¿Listo? Listo, profe. Profe, una preguntita. Dime. ¿El valor presente neto puede dar negativo? Sí, recuerden que valor presente neto es uno de los criterios para seleccionar un proyecto. ¿Qué me dice el criterio de valor presente neto? Si es negativo, el proyecto no es viable. Si es igual a cero, me es indiferente. Si es mayor a cero, si es viable. Y recuerden que la clase pasada decíamos, si tengo varios proyectos y todos tienen el valor presente neto positivo, pues me voy al de mayor valor presente neto. Pero pues sí podemos llegar a resultados negativos en valor presente neto. ¿Listo? Vale, con gusto. ¿Tienen alguna otra pregunta del taller? ¿De algún punto o todo claro? ¿No? Bueno, entonces, Profe, yo tengo una pregunta. dime. Em, digamos, si los valores presentes netos, los dos, digamos, si hay dos proyectos y los dos quedan negativos, en ese caso, ¿valería o tocaría buscar alguna Ok, alternativa en para que ese fuera caso, posible? en ese caso yo no elijo ninguno. Pero ¿estás hablando de este punto o de otro punto? De otro punto, ¿De cuál estás hablando? ¿De este? del tercero, sí, señor. Bueno, ojo, que aquí yo no les pedí elegir un proyecto. Aquí solo les pedí calcularlo. Valor presente neto y tasa interna de retorno. ¿Mm? Pueden dar los dos positivos, los dos negativos, uno positivo, uno negativo. Aquí en este punto no estamos eligiendo, solo hallando el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Aquí en el cuarto, sí, mediante el criterio de BPN y TIR, usted debe elegir en cuál de los tres proyectos invierte. Aquí sí me debo fijar cuál es el mayor valor presente neto, la mayor tasa interna de retorno. ¿Listo? ¿Sí? Vale, profe, gracias. Y por si acaso, no estoy seguro, pero creo que los dos no dan negativos. ¿Te dieron los dos negativos? Sí, señor. ¿Alguien le dio alguno positivo? A mí me Sí, dio. profe. Uno positivo y uno negativo. Sí, a mí también. El flujo 2 me dio positivo y el 1 me dio negativo. Ok, gracias. Es decir, casi que seguro, María Isabel, para que este te haya dado negativo, sí o sí trabajaste una tasa del 20% efectivo anual, ¿cierto? 20% fue lo que tomaste de tasa.
María Isabel. Miércoles, hoy hay varios con problemas de internet. Sí, profe, qué pena, es que se trabó un No poquito te, el no te computador. preocupes. ¿Me podrías, por favor, volver a repetir? Claro. Para que este te haya dado negativo casi que seguro, trabajaste tasa de interés 20%, ¿cierto? Sí. Y no. ¿Por qué? Porque esta es una tasa anual y estos flujos son mensuales. Ah, ok, sí, sí. Ay, creo que sí. Ese fue el error que tuve, no vi que era meses. Sí, Qué pena. tranquila. Listo. De este punto, ¿algún otro? Pero ¿Alguien? en el flujo uno sí puede dar negativo, ¿no? O estaría mal. Sí, no recuerdo ahorita cuánto dan. Pero de lo que sí estoy seguro en este momento es que los dos no daban negativos. Eso sí lo tengo clarísimo. Ya cuando ustedes me dijeron que el segundo me dio positivo, María Isabel me dijo los dos me dieron negativo, dije no, pues la única forma, pues que le hubiera metido el 20% en vez del 1, algo lo que da. Aquí sí trabajo con el 20% y por esos valores casi que seguro da negativo. ¿No? Sí, casi que seguro. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Vale. Listo. Entonces empezamos. Profe, Sí, Nicolás. una pregunta, qué pena. Tranquilo. Profe, en el punto 5, para hallar la tasa, digamos, no, o sea, yo la hallé deduciendo, nada más, y me dio el resultado. Pues, exacto. Y Entonces, qué, una fórmula para ya como tal la tasa directamente. qué pena, Nicolás, se le entrecortó un poquito, pero voy a preguntarle, listo, me dijo que deduciendo, ¿cómo halló la tasa de interés? Profe, ¿ya me escuchas? Qué pena. Sí. Ok, profe. Pues yo hallé en la fórmula de pago y en la fórmula de valor actual, entonces pues simplemente coloqué pues los plazos que era 12, la tasa y la cuota, entonces lo dejé en campos pues digamos vacíos y coloqué en la tasa 2% y me dieron los valores de saldo final y de intereses que teníamos que hallar. Eso le hice por deducción en la tasa. No sé si hay una manera No, de pero hallarlo con... ¿cómo llegó a ese 2%? El 2, profe, Sí. porque Porque, no sé, profe, no recuerdo bien, pero solo sé que coloqué el 2% y me dio la respuesta. O sea, yo pregunto porque, pues efectivamente esa es la tasa. Eh, O sea, obviamente yo coloqué, o sea, dejé el campo y coloqué primero 1.5 y se fue para arriba, ¿sí? Se fueron los valores. Y coloqué 2% y me dieron los valores exactos, pero no lo hice con fórmula. Es así, pregunta, profe. pues bueno, yo tengo que, recuerden que si yo hallara aquí mis intereses van a ser igual al saldo del periodo anterior por la tasa de interés, ¿cierto? Eso quiere decir que yo asimismo puedo despejar mi tasa de interés y yo obtengo que mi tasa de interés pues va a ser igual a esos intereses dividido ese saldo final. Y ahí tengo mi 2%. Vale, profe, muchas gracias. O Esa sea, era la pregunta. sí tocaba pues deducirla, pero por eso preguntaba cómo había llegado al 2%. Ya teniendo esa tasa, ¿todos tienen claro pues? ¿O hay dudas de ese? ¿Todo claro? Bueno. Listo. Entonces, bueno, este lo cierro.
Bueno, no vamos a hablar de todo lo que tenía planeado para hoy. Con el otro grupo casi que se fue más de una hora en dudas del taller. Entonces voy a llegar con ustedes hasta donde llegué con el otro grupo. Y la próxima clase arrancamos desde donde quedo. Hoy empezamos a trabajar lo que es el costo de capital. Todo lo que estábamos haciendo en el taller, que hallar el valor presente neto con el 20, con el 15%, eso es lo que sería el costo de capital. Pero yo les dije, en este momento se los estoy dando, pero ustedes van a tener que calcularlo. El costo de capital está compuesto por lo que es el costo de la deuda y lo que es el costo de los recursos propios. Hoy vamos a ver una parte de lo que es el costo de los recursos propios. La próxima clase terminamos con el costo de los recursos propios y el costo de la deuda, para después mirar exactamente cómo es que se calcula el costo de capital total. Vamos a hallar el costo de esos recursos propios o costo del patrimonio mediante algo que es el CAPM, Capital Asset Pricing Model. Si de pronto alguien vio Mercado de Capitales, ahí se ve. Es un modelo inicialmente desarrollado para temas de bolsa de valores, pero que hoy en día tiene total aplicación y aceptación en el tema del costo del patrimonio. Partimos del supuesto de que hay dos tipos de riesgo: riesgo sistemático y no sistemático. El riesgo sistemático no se puede controlar y el riesgo no sistemático se puede controlar. ¿Qué no podemos controlar? Lo que no depende de la empresa, lo que está fuera de la empresa, temas ambientales, políticos, económicos muchas veces. ¿Y qué es lo que sí se puede controlar? Lo que tiene que ver con la operación de la empresa. Como ese riesgo no sistemático sí se puede controlar, partimos del supuesto de que se ejerce una buena gestión y no nos tenemos que preocupar por ese riesgo no sistemático. ¿De qué va a depender que se incurra o no se incurra en ese riesgo? De que también ustedes plantean el proyecto. Si yo reuní toda la información que necesitaba, hice todos los cálculos, procedimientos, investigaciones, lo que sea que requiere el negocio, puedo estar tranquilo de esa parte. Temas legales, ambientales, un poco todo lo que hemos visto. Y esos factores exógenos, lo que no podemos controlar, vamos a asumir que por ese riesgo se espera un mayor rendimiento, y aunque no lo podemos controlar, vamos a tratar de medirlo, y lo vamos a cuantificar mediante un parámetro que se conoce como la beta. Nos va a cuantificar ese riesgo. Eso significa que, no sé, yo puedo estar invirtiendo hoy en un restaurante y puedo estar invirtiendo en un jardín infantil, y por el simple hecho de que son negocios completamente diferentes, hacen que yo tenga una expectativa diferente de rentabilidad en cada uno. No todos los negocios asumen el mismo riesgo de lo que quieran. Bares, restaurantes, confecciones, lo que quieran. Y entonces partimos del supuesto de que lo mínimo que cualquier negocio esperaría obtener es lo que se conoce como la tasa libre de riesgo. ¿Cuál es la tasa libre de riesgo? Es esa tasa a la cual yo invierto y pase lo que pase, esa es la rentabilidad que obtengo. Ejemplo de títulos con tasa libre de riesgo: los CDTs. Eso es lo mínimo que cualquier negocio esperaría recibir. Es decir,
Si los CDTs hoy están creo que entre el 2 y el 3%, están una cosa así, pero bueno, digamos que están al 3%, y yo voy a colocar mi dinero, voy a asumir riesgos, voy a tener que trabajar, mejor dicho, y resulta que el negocio me ofrece una rentabilidad del 2%, pues ¿qué hago yo? Como que hago ahí arriesgándome, esforzándome? Pues sencillamente no monto el negocio, abro un CDT y obtengo una rentabilidad mayor sin hacer nada, sencillamente sentándome a esperar. Es lo mínimo pues de un negocio que de verdad su riesgo fuera cero. Pero a partir de ahí, y aquí tenemos lo que es la rentabilidad total del proyecto, aquí lo que es el valor de la beta, a mayor beta se asume un mayor riesgo, y tenemos pues que a mayor riesgo vamos a esperar una mayor rentabilidad. Ahora, bueno, eso se los dejo para que lo lean después, qué supuestos y qué críticas tiene el modelo. No les voy a preguntar pues algo de eso de teoría, pero sí para que tengamos claro, aunque es fuertemente aceptado y utilizado, pues tiene sus fallas, sus críticas, no es un modelo perfecto, pero sí es muy utilizado, repito, principalmente en temas de bolsa de valores. Y esta es la ecuación general del CAPM, digo general porque de ahí se desprenden otras variaciones. ¿Y nosotros cómo lo vamos a asumir para el cálculo del costo de nuestros recursos? Este va a ser el costo de los recursos o costo del patrimonio. Que ustedes se dan cuenta, es una operación muy sencilla. Cogemos la tasa libre de riesgo, o sea, ahí parte, y le sumamos esa beta multiplicado por la diferencia entre el riesgo de mercado, entre la rentabilidad del mercado y la tasa libre de riesgo. Calcular este valor no es para nada difícil, repito, la fórmula es muy sencilla, el pero es de dónde obtengo esa información o cómo calculo cada uno de estos, y es lo que vamos a ver. Hoy les voy a hablar un poquito de todos y vamos a ver el cálculo de la beta, y la próxima clase los demás. Entonces, la beta o riesgo, o el parámetro que nos mide el riesgo sistemático, se mide como la covarianza entre el rendimiento del mercado y el rendimiento del activo que queremos evaluar sobre la varianza del rendimiento del mercado. Y aquí me vuelvo un poquito a los supuestos y a las críticas del modelo. ¿Qué tomamos como rendimiento del mercado? El rendimiento esperado de la bolsa de valores. ¿De cuál bolsa de valores? En el país en el que estemos. Si estamos hablando de proyectos en Colombia, pues nos vamos al rendimiento esperado de la bolsa de valores de Colombia. Si estamos en Estados Unidos, de la bolsa de valores de Estados Unidos, y así sucesivamente. Ese es uno de los supuestos. ¿Qué crítica recibe el modelo? Bueno, y si mi proyecto no cotiza en bolsa, como por qué voy a tomar los datos de la bolsa de valores. Es una crítica, pero bueno, eso es lo que vamos a asumir como rendimiento del mercado. Y ahorita nos vamos a ver un poco los datos de la bolsa de valores. Adicionalmente, la beta considera no solo información de la industria, sino información particular de la tasa de impuestos de un país y de la estructura de capital de una empresa. Nosotros podemos calcular la beta, y lo vamos a hacer
como está acá, o podemos acudir a fuentes, a personas, instituciones que se dediquen a calcularlas. También lo vamos a hacer. ¿Qué pasaba anteriormente? La fuente que vamos a utilizar es la de la Universidad de Nueva York, del profesor Aswad Damodaran. No sé si la han consultado. Es un fuerte referente en este tipo de indicadores, no es el único. La próxima clase lo revisamos y se darán cuenta cualquier cantidad de información en materias de finanzas corporativas, indicadores macroeconómicos, se dedica periódicamente a calcularlo. Anteriormente pues era calculado solo para Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Yo podía, supongamos, voy a montar un restaurante y yo no me pongo a calcular la beta, sino iba y consultaba la información de la beta del sector de restaurantes. Pero yo iba a montar un restaurante aquí en Colombia y estaba consultando la beta del sector restaurantes en Estados Unidos. Entonces, aunque es la misma industria, no son las mismas condiciones en cuanto a tasa impositiva, y puede que ahí estuvieran tomando restaurantes de un tamaño mayor y de pronto lo que yo tengo de deuda y de patrimonio es completamente diferente. Entonces lo que se hacía era tomar esa beta de Estados Unidos, desapalancarla mediante ese procedimiento, es decir, dejar de tener en cuenta esa tasa de impuestos de Estados Unidos o del país donde se consultara, y dejar de tener en cuenta esa estructura de capital de las empresas de allá, para luego reapalancarla con la información de mi empresa y del país donde se encuentra mi empresa, en este caso de Colombia. Ya se van a dar cuenta en la próxima clase que listo, yo puedo consultar la beta apalancada, pero también encuentro la beta desapalancada. Encuentro no solo de Estados Unidos, sino a nivel mundial, países emergentes de Europa. Entonces, esta parte de desapalancar y reapalancar no siempre es tan necesaria. Sin embargo, se las explico. En fin, ya cada quien va decidiendo como que utiliza, que no utiliza. También depende un poco de verdad de la disponibilidad de la información. Laboralmente yo poco he utilizado estas dos de acá. Yo creo que una vez me tocó por falta de información de cierta beta, pero de resto no lo he utilizado mucho laboralmente. La diferencia entre la rentabilidad del mercado y la tasa libre de riesgo se conoce como la prima de riesgo de mercado. Es decir, me devuelvo a la ecuación general. Esta es la prima de riesgo de mercado. Significa que hay una tasa libre de riesgo, hay una rentabilidad que genera el mercado con un riesgo asociado. Por esa diferencia, por ese excedente multiplicado por la beta, me va a dar algo adicional que yo espero sobre esa tasa libre de riesgo. ¿Sí, Arnold? Profe, gracias. Profe, una pregunta, ¿cómo llega a esas valoraciones? Ejemplo, a calcular el rendimiento del activo. No tengo idea, profe, no sé, pero no estoy entendiendo muy bien. No se preocupe, ya vamos bueno, ya vamos para allá entre comillas. En este momento les estoy mencionando. Ahorita nos vamos al Excel y vamos a la parte de acá de calcular la beta. Es decir, de todo lo que les estoy mostrando, hoy vamos a calcular la beta. La próxima clase miramos cómo calculamos o de dónde sacamos, porque algunos de esos valores no los vamos a calcular, sino los vamos a consultar en determinada fuente.
la tasa libre de riesgo, el rendimiento del mercado, el rendimiento del activo que estaba acá, el rendimiento del eso ya lo vamos a ir viendo, pero no quiero irme de una a la fórmula, al Excel, sino contarles un poquito por qué vamos a hacerlo, porque vamos a hacer o a usar esa fórmula. Digamos que esta es la parte teórica y ya nos vamos a la parte práctica hoy de la beta, y la próxima clase terminamos. No se preocupe que y en general para todos es bastante sencillo. Se van a dar cuenta que la gran mayoría es consulta. Bueno, es que yo pensé que tocaba calcularlas, pero si es consulta, pues obviamente es más fácil. Gracias. Sí, hay algo que sí vamos a tener que calcular, pero la gran mayoría de esos ítems es consulta. Pues yo me puedo poner a calcular y está bien, pero como les digo, pues hay personas que ya se encargan de calcularlo, ¿por qué no usarlo? No sé, no voy a decir que sea mejor, peor, voy a decir sencillamente diferente. Hay profesores que les gusta que calculen todo. Hay profesores que les gusta que consulten. Yo me voy más a que consulten, y claro, hay cálculos que tenemos que hacer, pero pues hay unos que ya los podemos encontrar en internet, y yo digo, pues si ya están, para que los calculamos de nuevo. Pero más allá de eso, porque es lo que se utiliza laboralmente, para temas principalmente de valoración de empresa, uno tiene que calcular el costo de capital, y uno llega a consultar esas cifras, que ya después tengo yo que hacer el cálculo, tomar esos valores que consulté y aplicarlos a la fórmula, pero uno no se pone a calcular todos los valores. ¿Listo? Ahora, esto que les puse aquí no lo vamos a trabajar, pero es para que sepan. Podría llegar a presentarse que esa prima de riesgo de mercado sea negativa. Sí. Voy a volverme a la fórmula. ¿Cómo daría esta prima de riesgo de mercado negativa? Pues sencillamente que el rendimiento del mercado o sea negativo o sea menor que la tasa libre de riesgo. ¿Pasa? Sí, hay periodos en la economía en que la bolsa de valores para abajo y obtenemos una rentabilidad de mercado o muy baja o negativa, y si nos vamos a aplicar aquí a la fórmula, tendríamos una prima de riesgo de mercado negativa. Otra de las críticas que se le hace al modelo, que matemáticamente no tiene sentido en situaciones en que el mercado obtuvo rendimientos negativos o muy bajos. Entonces, en esos casos, un procedimiento que no es el único, pero es hacer una regresión entre las betas y las rentabilidades de cada acción, y bueno, se determina la pendiente, esa es la prima de riesgo de mercado, que aún así muchas veces sigue dando negativo. Disminuye el impacto, pero sigue dando negativo. Pero bueno, no vamos a trabajar eso, pero por si acaso, para que sepan, talleres, parcial, proyecto de ustedes, siempre vamos a estar trabajando con una prima de riesgo de mercado positiva. ¿Cómo? Lo vemos en la próxima clase. Ahora le vamos a sumar al CAPM lo que se conoce como la prima de riesgo país. ¿Qué es esa prima de riesgo país? Es una rentabilidad adicional que se espera recibir por el simple hecho de estar invirtiendo en determinado país. Una vez más, hay fórmulas para calcular la prima de riesgo país, por eso sí ni siquiera me interesa. El de la beta la he llegado a utilizar, y estas de acá, pero el de calcular la prima de riesgo país sí nunca lo he utilizado, e igual está la información en internet.
Entonces es ir y consultar Colombia, que ahorita está como en 2,70%, una cosa así. ¿Eso qué quiere decir? No todos los países son igual de riesgosos, o simplemente todos los países tienen condiciones políticas, económicas, ambientales, de lo que quieran, diferentes, que podría ser el mismo negocio. No sé, voy a montar un club y no va a ser lo mismo si yo lo monto aquí en Colombia que si lo monto en Estados Unidos, en Brasil, en España, donde sea. Y el hecho de que yo invierta en determinado país puede que me exija una mayor o menor rentabilidad, simplemente por ser ese país. Entonces, y así va a quedar la fórmula de el CAPM que vamos a trabajar, que repito, se darán cuenta, aquí hago una resta, luego lo multiplico y hago 3 sumas, este más este más este. El pero es cómo lo calculo o de dónde saco la información, para que sepan. Tasa libre de riesgo, la consultamos. Prima de riesgo país, la consultamos. Ese pues ya dijimos, tasa libre de riesgo, la consultamos. La beta vamos a aprender a calcularla, pero posteriormente igual se consulta. Y el rendimiento del mercado, pueden pasar dos cosas: que yo les pida que lo calculen, ahorita lo vamos a calcular, o que yo ya les diga asuman un rendimiento del mercado del 14%. A veces también, aunque no, ese sí no es como ciertos indicadores que se calculan periódicamente, a veces sí hay investigaciones que toman información histórica, sacan un promedio y también llegan a ser buenos referentes. Ahora, ahí pueden ver, no es para que lo hagamos en este momento, pero un ejemplo de cómo, teniendo ya la información de cuál es la beta, la prima de riesgo país, la tasa libre de riesgo, cómo sería el cálculo y a cuánto equivaldría ese costo del capital, costo del patrimonio, costo del capital accionario, perdón, costo del patrimonio, costo de los recursos propios, el nombre que le quieran colocar, que de verdad es, bueno, pues ahí no están teniendo en cuenta el riesgo país, pero ya, multiplicación, suma y sale, que estamos incluyendo riesgo país, pues más la tasa que sea y ya. Realmente es muy sencillo ese cálculo, pero entonces vámonos con el cálculo de la beta. Y lo primero que quiero que tengan presente es, dijimos que para el rendimiento del mercado vamos a tener presente el rendimiento esperado de la bolsa de valores. Vamos a asumir que estamos aquí en Colombia, entonces bolsa de valores de Colombia. Cuando yo vea ya rendimientos, debo saber diferenciar cuando estoy trabajando con retornos discretos, cuando estoy trabajando con retornos continuos. De pronto en estadística o en mercado de capitales ya han trabajado logaritmo natural del precio final sobre el precio inicial, pero muchas veces uno calcula la variación porcentual simplemente como valor final sobre valor inicial menos 1 y ya, como cuando uno hace un análisis horizontal. ¿Por qué uno o por qué el otro? Depende del tipo de retornos. ¿A qué se refiere retorno discreto? Que entre ese valor inicial y ese valor final no hubo más valores. De aquí pasó acá, acá. De este tipo sería la gráfica. ¿Cuándo se asumen retornos continuos? Cuando entre el valor inicial y entre el valor final hubo más valores. Digamos que hay infinitas posibilidades de valores. Y se trabaja esta fórmula. Entonces, cuando nosotros estemos hablando de rendimientos o variaciones del precio de las acciones, de los índices accionarios, lo vamos a calcular de esta manera. Para los curiosos, que ¿de dónde sale eso? Si nosotros tomamos la fórmula de valor futuro igual a valor presente por 1 más i a la n, si aplicamos límite cuando n tiende a infinito y despejamos, queda que el interés es igual al logaritmo natural de valor futuro sobre valor presente.
Una vez más, no es que les vaya a preguntar teoría de retorno discreto, retorno continuo, pero me gusta que sepan por qué hacemos lo que hacemos. ¿Listo? Esta es la fórmula. Ahora, cuando nosotros hallemos algo que se llama el rendimiento promedio, vamos a tener una tasa diaria, porque nosotros vamos a partir de hallar los rendimientos o las variaciones de los precios de un día a otro. Sacamos un promedio y llegamos a un rendimiento promedio diario. Si yo lo fuera a convertir a una tasa de interés efectiva anual, que lo vamos a tener que hacer, yo no puedo coger y tomar 360 o 365 días, pues, ¿por qué? Porque yo no estoy tomando información de 365 días para ese promedio, estoy tomando información únicamente de los días bursátiles. ¿Cuáles son los días bursátiles? Los días en que la bolsa de valores opera, es decir, lunes a viernes, excepto festivos. Si hablamos de bolsa de valores de Estados Unidos, en promedio son 252 días al año, y de Colombia 246 días al año. Y eso es lo que vamos a tomar como días bursátiles para convertir esos promedios que vamos a obtener a tasas de interés efectivas anuales. No todos los años es lo mismo. En Colombia tenemos menos días bursátiles porque aquí hay más festivos. Hay años de 243, 244, 247, pero la gran mayoría son 246. El año pasado fueron 243, 244 días bursátiles, no recuerdo ahorita. Pero no nos vamos a complicar mirando año por año cuántos días fueron. Vamos a asumir siempre 246. Ahora sí, vamos a pasar a este Excel. Lo tienen ustedes en el Drive, este que dice clase 12, y vamos a pasar a determinar la beta de Ecopetrol y Éxito. Por ejemplo, este Ecopetrol vendría a ser un activo del cual vamos a calcular la beta, y ya vamos a ver cómo entonces calculamos los rendimientos de ese activo y eso. Les sugiero, aunque pues por supuesto les subo el Excel, les sugiero lo vayan haciendo. Yo voy a hallar los rendimientos diarios de cada uno. ¿Cómo lo hago? Logaritmo natural del precio final sobre el precio inicial. Me da igual si tengo un año, 10 años, lo que sea, o si tengo 3, 5, 10 activos. Yo tomo la fórmula en la primera celda y lo arrastro a la derecha y para abajo. Siempre va a ser valor final sobre valor inicial. Tienen que fijarse cómo está ordenado esto. Es decir, aquí está del más antiguo al más reciente, pues va a ser este sobre este. Pero si fuera al revés, del más reciente al más antiguo, pues en ese caso sería este sobre este. Depende cómo tengan organizada la información. Aquí por ejemplo tengo información del 2 de enero de 2020 al 30 de diciembre de 2020. Mientras ustedes van haciendo eso, les voy contando qué es esto que tenemos acá. ¿Qué es el Colcap? Bueno, nosotros podemos encontrar precios de acciones o índices accionarios. El precio de la acción, pues es a cómo está la acción de Ecopetrol, Éxito, la empresa que sea, en X fecha. Y los índices, como el Colcap, que es un índice,
no es una acción, me va a reflejar el comportamiento en general del mercado. El Colcap es un índice accionario de la Bolsa de Valores de Colombia que está compuesto de las 20 acciones de mayor capitalización, se va actualizando trimestralmente, 20 acciones por lo general. El año pasado hubo un momento que quedaron 19 acciones porque por la mala gestión, bueno, los malos resultados, ¿no? de Avianca a causa de la pandemia, pues bajó muchísimo y tomaron la decisión de sacarla. Por lo general son 20 acciones. Ejemplo, aquí tengo 1658 el 2 de enero y aquí 1676 el 3 de enero. Significa que en general el mercado subió, tuvo un buen comportamiento. ¿Todas las acciones subieron de precio? No necesariamente. Es un promedio, algo general. De seguro hubo acciones o que bajaron de precio o que de pronto permanecieron igual, que de pronto ni se compraron ni se vendieron ese día, pero en general yo me puedo hacer una idea de cómo se está comportando el mercado accionario en Colombia por el índice Colcap. Entonces, cuando hablamos del rendimiento del mercado y hablamos de Colombia, nos vamos a acudir al Colcap. Y ya si hablamos de una acción en específico, Ecopetrol, Éxito, pues ese va a ser el activo. Aclaro, en este momento que estamos calculando la beta, yo tomé de ejemplo Ecopetrol, Éxito, pero después cuando no tengamos que calcular la beta, sino que la vamos a consultar en internet, pues yo no necesito ponerme a hacer esto, pero sí voy a seguir necesitando el rendimiento del mercado. Entonces sí voy a necesitar acudir a la información del Colcap, ya de las otras acciones no. Del Colcap sí. Y pues estos son los precios de cierre de cada una de las acciones. Si ustedes se van a consultar la información, encuentran precio mínimo, precio máximo, precio de cierre, creo que precio de apertura también, no estoy seguro si precio de apertura también, valor transado. Bueno, encuentran más información que por supuesto es valiosa, pero en este momento no nos interesa. ¿Qué nos interesa? El precio de cierre. Ya la próxima clase también vamos a ver en dónde consultan ustedes la información del Colcap. Por lo pronto partamos de acá, sencillamente para aprender a calcular la beta. Hasta ahí van todos, todas. ¿Tienen preguntas? ¿Necesitan que me paren alguna celda? ¿No? Bueno. Entonces, esto que yo tengo aquí, que es los rendimientos diarios del índice Colcap, es decir, del mercado colombiano, los rendimientos diarios de Ecopetrol, de Éxito, durante todo 2020. Por ejemplo, si yo me voy a ver cuántos días son, efectivamente fueron 243 días bursátiles el año pasado. Pero repito, tomemos siempre 246. Me devuelva la fórmula que la hice de la covarianza. De la beta, perdón. No vamos a entrar ahorita en la explicación estadística de covarianza. Por supuesto hay una fórmula para calcularla, tal vez la vieron en estadística. ¿Qué me indica la covarianza? De qué manera se comportan o covarían dos variables conjuntamente. En este momento no me interesa la interpretación ni la fórmula estadística. Me interesa el resultado de la covarianza y vamos a usar la fórmula de Excel. Voy a hallar la covarianza de estas dos, perdón, lo pongo por aquí abajo. Covarianza.
ustedes encuentran ahí covariance.p y covarianza.m, igual es covarianza, solo que uno es poblacional, otro es muestral. Trabajemos siempre muestral. Si llegan a calcular ambas, notarán que el resultado no difiere mucho cuando no tiene hartos datos, pero dejémoslo siempre muestral. Y me pide matriz 1 y matriz 2. ¿Cuál va a ser mi matriz 1? Los rendimientos diarios de un activo o del mercado, y matriz 2, los rendimientos diarios del otro activo o del mercado. Ejemplo, yo voy a hallar la covarianza entre Ecopetrol y el mercado. Entonces, ¿cuáles van a ser mis dos matrices? Los rendimientos diarios del mercado y los rendimientos diarios de Ecopetrol. Es indiferente cuál colocan de 1, cuál colocan de 2. Yo puedo colocar de 1 mercado y de 2 Ecopetrol, o de 1 Ecopetrol, de 2 mercado, el resultado no cambia. Entonces voy a seleccionar los rendimientos diarios del mercado como matriz 1, y como siempre voy a tomar esos rendimientos, porque si me voy a hallar la beta de éxito, entonces es la covarianza entre el rendimiento del mercado y éxito, entonces la fijo. Y de matriz 2 pues tomo la de Ecopetrol y lo arrastro y listo, mi covarianza. Voy a esperar que lleguen hasta ahí, ya vuelvo a ver. Listo, ¿hasta ahí van? Profe, una pregunta, ¿fijo las dos matrices o solo la primera? Solo la primera, porque la segunda la voy a arrastrar. Vale, pues. Vale. Listo, si yo voy a hallar la beta de Ecopetrol y aparte la beta de éxito, ya tengo esta parte de acá. ¿Qué me hace falta? La varianza de los rendimientos del mercado. Recuerden, como medidas tenemos varianza, desviación como estadísticos. En este momento nos interesa el cálculo de la varianza. Igual tenemos la fórmula de Excel, tenemos var.p, var.s, .p poblacional, .s muestral, perdón. Trabajemos siempre la muestral y sencillamente selecciono los rendimientos diarios en este caso del mercado, que es el que me interesa. Listo. Ahora la beta, pues sencillamente
esa covarianza dividido en la varianza. Entonces esta covarianza dividido esta varianza, siempre la misma varianza, fije la varianza, se no en porcentaje, y listo, calcule las betas. Profe, ¿cómo se lleva la varianza? ¿Qué pasa? var.s y seleccionan los rendimientos diarios del Colcap. Profe, ¿qué quiere decir el resultado de beta 1.20 que? Ya vamos para allá. Pero bueno, voy a empezar por preguntar. Recuerden que eso es un parámetro que me está cuantificando el riesgo sistemático. ¿Qué creen ustedes con esa beta? ¿Que Ecopetrol tiene un mayor riesgo o Éxito tiene un mayor riesgo? Yo diría que Ecopetrol. Ok, es correcto. Recuerden también aquí en la gráfica yo les mostré a mayor beta, significa que tenemos un mayor riesgo. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se comportó Ecopetrol. Empezó en 3.320 el precio de la acción y cerró en 2.245, es decir, se fue para abajo. Éxito empezó en 13.880, cerró prácticamente en lo mismo, un poquito arriba, 13.890. Entonces, de cierta manera, aquí podemos ver, no, pues por el comportamiento que tuvo aquí Ecopetrol es mucho más riesgoso. No significa que no se pueda ganar, pero por ese comportamiento se espera una compensación mayor si uno fuera a invertir ahí. Recuerden que si yo tengo aquí mi fórmula, esto me va a mostrar el costo total del patrimonio o el rendimiento mínimo que yo espero sobre el patrimonio. Supongan que tengo la misma tasa libre de riesgo, riesgo país, es decir, esto es igual. Si yo aquí tengo una beta de 0,16, me va a dar un resultado. Y si yo tengo una beta de 1,20, me va a dar un resultado mucho mayor. Se espera una rentabilidad mayor. ¿Por qué? Por el riesgo que uno está asumiendo en ese activo. Ahora, no sé, aquí no hablamos de porcentaje, no, que un riesgo de 16%, de 120%, no. Me está cuantificando el riesgo, de alguna manera me muestra, tiene alto riesgo, poco riesgo, lo normal de una beta, y ya el jueves cuando lo consultemos se darán cuenta, 0,16 es muy bajito, que siempre arrancan como en 0,4 hasta 1, exagerado 1,9. Bueno, no sé, desde junio no consulto, pero es como lo que uno se encuentra. ¿Por qué les digo? Si ustedes están calculando una beta, 2, yo no sé qué, 3, primero desconfíen del procedimiento, de pronto tengan un error. Si definitivamente el procedimiento está bien, desconfíen de los datos, o sea, que una beta así de alta puede pasar, pero ya cuando uno trabaja acá, digamos esta parte que no la vamos a trabajar ahorita, al reapalancar por la estructura de deuda, si la empresa está muy endeudada, pues asimismo es un riesgo mayor y se va a ver reflejado en el resultado de la beta.
pero aquí como la estamos calculando, no es normal betas pues de más de 2. Tendría que ser algo demasiado atípico para que diera eso. Entonces, Profe, sí, pregunta, o sea, eso quisiera decir, no sé, eso quiere decir que, ejemplo, para el caso de Ecopetrol específicamente, el riesgo que ellos tienen, pues el riesgo debido a la relación de la varianza del mercado y la covarianza del mercado con el activo, ellos, o sea, ese riesgo representa 1.20 pesos, tal vez. no, no es pesos, no es O sea, porcentaje. es que decía en la presentación que cuantificarlo, pero pues cuando uno Sí, lo cuantifica nos lleva como a algo monetario, ¿no? no, cuantificarlo, expresarlo en número, no necesariamente dinero, llevar a número de cierta manera ese riesgo sistemático. Repito, estamos hablando de factores exógenos que no se pueden medir, pueden ser temas políticos, ambientales, económicos, no sé, de seguridad, muchas cosas que hacen que haya cierto riesgo para cierta inversión. Y es como tratar de resumirlo en un número, que ya multiplicado por esa prima de riesgo de mercado me va a indicar, bueno, si yo voy a invertir en Ecopetrol por estas condiciones del mercado, la rentabilidad del mercado, bueno, y otras cosas que vemos en profundidad en la próxima clase, yo esperaría una rentabilidad mínima de tanto. Les aseguro que en este momento con esas cifras, pues no está actualizado a la fecha, pero tampoco es tan vieja la información. Es mucho más seguro, mucho menos riesgoso de éxito que Ecopetrol. ¿Significa que es mejor? Depende de las expectativas de rentabilidad que tenga cada uno, ¿no? Pero si estamos hablando del mismo inversionista, no sé, podemos llegar a calcular el CAPM. Si quieren la próxima lo calculamos ya teniendo los otros datos, y no sé, podría obtener que en Ecopetrol tengo un 15% y en éxito un 8%, por decir algo. Significa que si yo invierto en éxito, por lo menos debería recibir un 8%, y en Ecopetrol un 15%. ¿Por qué? Porque es más riesgoso. Ahí aplica lo de, yo creo que alguna vez han escuchado, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Es verdad, yo no me voy a poner a arriesgar, a correr más riesgos esperando la misma rentabilidad. Repito, en estos momentos hace falta explicación del modelo. Por lo pronto estábamos en el cálculo de la beta. La próxima terminamos de calcular. La próxima arrancamos desde acá, desde este ejercicio, que lo primero que vamos a hacer es ver, ok, ¿de dónde saco esta información? Ahí algunos les coloco, esta del Banco de la República, esta de la página de Damodaran, otros lo vamos a calcular, y ya después, teniendo todas esas cifras, ¿cómo sería el cálculo del CAPM? Yo, la verdad, no sé, esperaba, ya le doy la palabra a Juan. Yo como que esperaba desde el inicio de clase pues empezar hablando de esto, y bueno, se metió un poco lo de que sí o sí tenía que hablarles de la feria. Habían preguntas del taller, y con el otro grupo empezamos casi que a las como 7:10. Pero bueno, no, igual eran cosas que había que tratar. Sí, Juan. Profe, qué pena. Estaba como para comprender al final. O sea, lo que estábamos hallando en este caso, el CAPM, bueno, estábamos hallando la beta, ¿no? Pero pues al Sí. final lo que se plantea allá es o sea, ¿con qué objetivo? Yo entiendo que es como ver la relación entre el riesgo, el rendimiento y todo esto, pero eso que estamos hallando es como una estimación de lo que se podría llegar a, por ejemplo, no sé, que el rendimiento de tanto.
¿Es lo que esperaría yo de ese negocio o Sí, no, el SEA, no? bueno, estamos hablando de costo de capital que se divide en costo de la deuda y costo de los recursos propios. Empezamos por calcular el costo de los recursos propios, es decir, lo que yo pongo de capital social. Desafortunadamente, a veces se piensa que, no sé, como es mi dinero, de pronto lo tenía yo guardado, pues no tiene ningún costo. pero sí lo tiene. Más allá del costo es qué rentabilidad se espera dependiendo de la tasa que se esté ofreciendo en el mercado, de cómo se esté comportando el mercado, del tipo de negocio, del riesgo. Y vamos a suponer que llegué a un CAPM o costo de los recursos propios del 15%. Ok, yo esperaría una rentabilidad sobre el patrimonio por lo menos de ese 15%. Ya después lo vamos a sumar con el costo de la deuda para obtener el costo de capital total. ¿Qué hacemos con el costo de capital? El costo de capital es la rentabilidad mínima que se espera del proyecto. Ya después les hablo de las diferencias entre la rentabilidad del proyecto, la rentabilidad de los activos, la rentabilidad del patrimonio, que todo eso se relaciona, pero son diferentes. El costo de capital es la tasa a la que uno descuenta los flujos de efectivo de sus proyectos. Entonces ya se van a dar cuenta, aunque hay cierta información que van a tomar muy similar, como la tasa libre de riesgo, como el riesgo país, posiblemente el riesgo de mercado, no todos van a tener el mismo costo de los recursos propios. ¿Por qué? Por las industrias. De pronto alguno tenga una beta de 1,20 y otro tenga una beta de 0,16 y llegamos a distintos costos de capital. Ya la próxima clase lo profundizamos. Pero eso es lo que me muestra el costo de capital. Necesito calcular el costo de los recursos propios para llegar a totalizar el costo de capital. Es lo más complejo de pronto el CAPM. Ya después, cuando pasemos para calcular el costo total de capital, se van a dar cuenta, igual es otra fórmula sencilla. Y ahí, con ese costo de capital es que se descuentan los flujos de sus proyectos y llegan a determinar BPN positivo, TIR de tanto, si es viable, no es viable. Con eso es que se evalúa, pero no puede ser subjetivo de como lo habíamos manejado hasta el momento y como seguramente lo manejaron en matemáticas financieras, de con una tasa del 15, del 20, del 25, lo que sea, sino no, yo tengo que calcular mi costo de capital. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Vale. Como les digo, la próxima clase arrancamos acá. No, pues hoy no hay taller ni nada para la próxima clase. Sí, no, pues la próxima apenas termino este tema y empiezo con costo de la deuda. Nada, nos veríamos el jueves. Porfa, recuerden el correo. De verdad, revisen, no sé, supongo que en cada equipo de trabajo se hablan por WhatsApp. Si podría, no podría. Se ponen de acuerdo una persona de cada grupo, no todos, por favor. Una persona de cada equipo. Profe, nosotros sí podemos todos, podemos solo dos, podemos tres. Me sirve esa información, ¿listo? Y bueno, eso sería todo por hoy. No sé si tengan preguntas. No. Bueno, Dios los bendiga. Nos vemos el jueves.